Bueno, hay otro cliente muy importante para nosotros, que son esas pequeñas, medianas compañías, donde Fire Basics también tiene respuesta a esas necesidades, esas pequeñas reformas de nuestros sistemas contra incendios que no sabemos cómo atender, no sabemos a quién llamar. Fire Basics también es para ustedes, y eso es, quiero que nos lo expliques un poco más a fondo. Porque es interesante que con ejemplos simples entendamos cómo llegar a unas soluciones bastante efectivas para nuestras necesidades. Hola Justo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pues no, la pregunta me parece tremendamente interesante. Y te digo por qué. Antes de contarte cómo lo solucionamos desde Fire Basics, sí decirte lo siguiente, o sea, toda obra nueva contra incendios o toda reforma sustancial de un sistema contra incendios requiere un proyecto. Las instalaciones contra incendios están consideradas como obra mayor, pero no porque sea una gran reforma se denomina obra mayor, sino por el significado de la importancia del sistema. Está destinado a salvar o garantizar la seguridad de las personas y como tal tiene esa consideración de obra mayor. Toda reforma que sea bajo esa consideración requiere una licencia de obra. Y esa licencia de obra requiere la presentación de un proyecto, ¿vale? Es decir, hacer reformas de sistemas o instalar nuevos sistemas contra incendios en instalaciones existentes, algo que algunas empresas de mantenimiento hacen o instaladores sin un correcto asesoramiento a su cliente, pone en peligro la responsabilidad tanto del cliente como de la empresa mantenedora. ¿Por qué? Porque si se produce un accidente laboral, se está ejecutando una obra de forma ilegal. Es decir, todo eso está parametrizado y está definido cómo se tiene que hacer. Y el no hacerlo correctamente no está justificado. Entonces, y los costes no son elevados, porque dices, bueno, no, es que claro, entonces tengo que pagar un proyecto. Vale, a veces pagar un proyecto es lo más inteligente y lo más barato. Yo quiero que me des un ejemplo. ¿Por qué pagar un proyecto a veces puede ser, y no a veces, yo diría que en el 100% de las veces, más barato que ir directamente a la solución? Bueno, pues voy a hacer un ejercicio que alguna vez he planteado. Mira, si tenemos un recinto, una pared, y tenemos que instalar un sistema, una tubería contra incendios, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos a la empresa instaladora de mantenimiento y le decimos, oye, ¿cuánto me cuesta tirar un tubo de esa pared a esta pared? El instalador, el tenedor, empezará a lucubrar. Bueno, tal, habría que ver cómo están los techos por encima del falso techo, qué altura, no sé qué. Bueno, no, pero dame un precio, 200. ¿Vale? El cliente, bueno, pues asume que le va a costar 200. ¿Cuál sería ese mismo escenario si contrataras una ingeniería? La ingeniería te va a cobrar un 5% como máximo, ¿vale? Del valor de lo que tengas que hacer, de lo que tengan que proyectar. Entonces, ese cálculo, ¿vale?, que te hace, pues va a determinar pues, que la tubería que tenemos que llevar de esta pared a esta pared son 5,25 metros. Tiene que ser de 1,5 pulgadas. Tiene que ser de estas características de acero pues galvanizado, ¿vale? Y le vamos a necesitar 4 varillas de 40 centímetros. Esa especificación de lo que se requiere, si lo lanzamos a concurso entre diversas empresas instaladoras, cualquier instalador que reciba esa definición le va a permitir calcular sus costes, ¿vale?, y ofertar de la forma más óptima. Entonces vas a recibir ofertas por 100, porque no tienen incertidumbre. El que te dijo 200, pues como no tenía posibilidad de explorar ni de calcular, pues tenía que cubrir, digamos, su riesgo de equivocarse y introducir un margen de seguridad enorme. El que oferta una medición precisa no tiene que introducir factores de riesgo, digamos, o de incertidumbre, porque ya está medido, y si hay un error, la culpa ya es de otro, ¿vale? Entonces, en un caso pagas 200 sin ingeniería, y en el otro caso pagas 100 por la instalación y 5 por la ingeniería.
pagas 105, te ahorras 95. Esta es la realidad de los proyectos. O sea, el no hacer un proyecto, el tener un mal proyecto, es lo más costoso que hay. O sea, la ingeniería es relativamente barata, por eso se hacen todo. Porque, digamos, se ha demostrado que lo costoso es no pensar las cosas antes de hacerlas, o no planificarlas, o no medirlas. Si no medimos las cosas antes de hacerlas, pues tenemos muchos desperdicios. Porque cuando compro de más para, digamos, no quedarme corto. Entonces, no estamos descubriendo nada, esto todo el mundo lo conoce, ¿vale? Pero conviene de vez en cuando pues, recordarlo. Entonces, a ese tipo de clientes, usuarios finales que tienen que hacer ampliaciones, nuevas obras por requerimientos a lo mejor de su compañía aseguradora o porque quieren mejorar su nivel de seguridad contra incendios, de forma proactiva, pues Fire Basics, bueno, pues como no han previsto muchas veces ese tipo de coste, ¿vale? Pues también es una buena solución, porque es una ingeniería low cost y en muchos casos pues son intervenciones muy parametrizadas, que es el campo de intervención de la ingeniería low cost, o bien proyectos normativos de cualquier tipo de edificación o de industria, o proyectos que están muy definidos, porque en ambos casos es cuando se puede aplicar un procedimiento optimizado, porque no hay que, digamos, valorar distintas alternativas, opciones, etcétera, etcétera. En esa metodología o en ese ámbito de trabajos es donde pues, una ingeniería low cost te resuelve, te ahorra dinero y te ayuda a darle conformidad, digamos, legal a la intervención que tienes que hacer. Tienes siempre la garantía de la firma de una ingeniería que será responsable si lo ha hecho mal. Entonces, hay de alguna forma esa responsabilidad del ingeniero, cuando es consciente de lo que hace, pues realmente es una garantía para el cliente. Bueno, eso me lleva a concluir que el utilizar una ingeniería low cost o de bajo costo para modificaciones, para reformas, para pequeñas intervenciones dentro de una instalación existente, no solo es beneficioso para la empresa que lo contrata, sino para esa empresa instaladora, porque reduce la incertidumbre y sus propuestas incluso son más acertadas a lo que realmente se requiere en cada caso, porque en realidad la responsabilidad del diseño, la medición y esas cosas recae sobre el ingeniero. Entonces es muy importante que estos temas se traigan a la luz, se hable sobre esto, porque claro, es un servicio para ti como compañía mediana, pequeña, incluso grande, o para una empresa instaladora, una empresa mantenedora o un fabricante. Bueno, todo por hoy. Muchas gracias. Que tengan un buen día.